Estar otra vez en este día de estudio, en este miércoles 28 de septiembre, y cómo se nos fue el año. Sí, todavía no se nos va, pero ya se nos fue. ¿Sí o no? Sí, ya. No va a ser tan rápido como cuando venga nuestro Señor en un abrir y cerrar de ojos, pero sí se fue muy rápido. Hemos estado estudiando del libro de Hechos el capítulo 10, y vaya que el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha enseñado que no nada más era un Dios para aquellos de la circuncisión, para aquellos judíos, sino también para los gentiles. Y quiero ver con ustedes los siguientes versículos del capítulo 10. Me gustaría ahora irnos un poquito más adelante y vamos a llegar por allá del 44, quizá 46, antes de terminar, y los dos versículos finales, quizás si nos da tiempo, los vemos, pero si no, pues que el Señor nos hable. Así que acompáñenme a hacer una oración, por favor, para que sea el Señor quien nos esté hablando a través de su palabra. Mucho les decía hace 8 días, podremos decir como vivencias, como comentarios, pero lo más precioso es cuando el Señor nos habla a la luz de su palabra, ya que su palabra es verdad. Su palabra no vuelve a Él vacía, y es viva y eficaz. Así que acompáñenme, por favor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque ahora queremos, a la luz de tu palabra, poderte escuchar, poder aprender, Señor, lo que tienes para nosotros. Hemos dispuesto en nuestros corazones, Señor, venir a este lugar como iglesia a aprender de ti, a amarnos, a alabar, a cantarte, pero también a que nos hables a través de tu palabra, Señor. Permite que abramos nuestros oídos a la lectura, pero sobre todo a la revelación de tu Espíritu Santo a través de la misma, Señor. No queremos regresar a nuestros hogares de la misma manera como hemos llegado a este lugar. Por favor, Señor, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Decir en verdad comprendo es una admisión de que esto es realmente nuevo para Pedro. Cuando a Pedro se le había revelado Dios, comprendo ahora que no nada más eres un Dios de judíos, ese Dios de nosotros, sino ese Dios de todos. Y quiero buscar algunos textos que nos van a dar luz. Él decía: ahora en verdad comprendo, Señor. Y que solo ahora por fin estaba comenzando a entender que la iglesia debía incluir a personas de toda nación. Estaban haciendo la verdad de las palabras de Jesús: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y vamos por favor al libro de Juan, capítulo 10, 16. Si me acompañan, libro de Juan, capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tengo entonces también otras ovejas. ¿Y a qué se refería Juan en este versículo 16? Estaba hablando precisamente de los gentiles. Y cuando Pedro se le había revelado que Dios, que Jesús tenía ese otro rebaño preparado y él iba a ser parte, Dios iba a utilizar a Pedro para llevar también las buenas noticias a ese otro rebaño. El significado de la visión era claro.
En realidad ahora, él decía, debido a que esta verdad no era nueva, Pedro y sus compañeros judíos ya debían de haber sabido que Dios no hace acepción de personas. Esta realidad se enseña claramente en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a otro versículo, y esto está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, por favor. Deuteronomio capítulo 10, dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces aquí también podemos ver desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio que no hace acepción de personas. Vámonos a Crónicas 19:7, por favor. Crónicas 19:7. Gracias. Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 19:7, por favor. Y dice así: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Tendrán muchas palabras en similitud con lo que acabamos de leer con Deuteronomio? ¿Verdad que sí? Eso se llaman versículos paralelos. Algunos versículos que nos van respaldando esta lectura. Entonces Pablo se refirió a tal verdad. A los romanos les escribió: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y también por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vamos, por favor, dirán en dónde está eso. Vamos a Romanos, por favor, 3:29. Romanos 3:29, por favor. No los quiero marear, pero quiero que quede constatado que estamos leyendo verdad. Romanos 3, versículo 29 y 30, dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hasta aquí me voy a detener. Entonces debe quedar en claro que Dios era un Dios, hablando de un Dios no nada más por encima de los dioses, sino hablando de un Dios para uno solo, para los gentiles, para los judíos, para los circuncidados y los no circuncidados o incircuncisos. Entonces Pedro amplió ese pensamiento explicando que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Algunos han malinterpretado este versículo como si enseñara
el universalismo quizá, es decir, que Dios acepta a todos los que son sinceros en base a las obras que realizan. Pero la palabra del Señor nos dice que no es por obras. Aquellos que en alguna ocasión han visto que van de puerta en puerta, aparte de no creer que Jesús es Dios, también creen que por sus hechos o por sus obras van a ser salvos. Y eso también es un error. Si la palabra del Señor nos dice que no es por obras para que nadie se jacte o nadie se gloríe, esto debe ser para todos, no nada más para los creyentes, pero precisamente esa es la diferencia de los hijos de Dios, de los cristianos y los testigos de Jehová. En alguna ocasión algunos vecinos me decían, bueno, ¿qué diferencia hay entre los cristianos y los que vienen a visitarme? Pues mucha. Porque sabemos que hay un solo camino que nos lleva al Padre y que nos ha reconciliado entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y si ustedes han leído por ahí, se han dado la oportunidad o en alguna ocasión han llegado a compartir con ustedes, ellos dicen que Jesús es un Dios. Y ese Dios también lo escriben ellos no con mayúscula, sino lo escriben con minúscula. El versículo que leímos al principio hablaba que Dios es Dios de dioses. Y si lo recuerdan, dioses estaba escrito con minúscula. Para los que les gusta mucho poner atención o enfatizar mucho. No sé por qué veo a Caro. Pero adentrarnos, esto es escudriñar las Escrituras y reconocer que nuestro Dios es uno para todos. No para algunos se hace excepción y aparta allá a los buenos y acá a los malos, porque todos somos malos. Hace 8 días y 15 días decíamos, ¿quién es bueno, mi hermano? Más adelantito, ya casi para el final, vamos a ver y estudiar un poquito más de verdad de dónde el Señor nos rescató. Y cuando volteamos a ver y volteamos a reflexionar la vida que llevábamos y ahora en dónde estamos, el Señor tuvo mucha misericordia con nosotros. ¿Saben? Desde ese entonces, cuando le fue revelado entonces a Pedro y cuando le fue revelado entonces a Cornelio, Dios ya estaba preparando los corazones como lo hizo contigo y conmigo. Porque éramos duros. Y todavía no decíamos y orábamos la semana pasada por nuestros parientes. Hay personas que todavía siguen endureciendo su corazón a la voz de Dios. Pero Pedro fue obediente, escuchó. Y ya decíamos que había un común denominador en cuanto a Pedro y en Cornelio. Una de ellas es que oraban todo el tiempo, de continuo. Y la palabra era siempre. El otro era temeroso de Dios, daba limosnas. Y no propiamente cuando alguien está haciendo lo correcto, o como les decía hace 8 días, de aquellos que dicen yo no le hago mal a nadie, quiere decir que son salvos. Eso es una línea muy delgada pero peligrosa. No porque no le hagas mal a nadie quiere decir que eres bueno. Porque hay pecado. Dice la Biblia que en pecado nos concibió nuestra madre. Y si reconocemos que hemos tenido pecado o que tenemos pecado y vivimos en pecado, estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él salió a nuestro encuentro. Aquella persona que diga, es que me encontré con Dios, mejor ayúdale y dile, es un poquito diferente. Dios salió a tu encuentro. No es como que de repente iba allá en mi caminar y chacachán, me topé con el Señor. Entiéndanme cómo lo estoy diciendo. Dios, estábamos enemistados de Dios por el pecado, estábamos apartados, destituidos de la gloria del Señor. Pero Jesús, como si nos estuviera reconciliando, agarrando nuestras manos con las de Dios, Él en medio y diciendo, ahora ya no más están enemistados, sino ahora son uno con Dios.
Y eso es lo que estábamos viendo, que ya se le estaba revelando a Pedro, pero quiero que me acompañen un poquito más adelante, por favor. Ese punto de vista obviamente era absurdo, era incongruente de la enseñanza que se le estaba revelando a Pedro. Si Cornelio y los otros ya habían sido salvos, entonces ¿qué estaba haciendo allí Pedro predicando a las buenas almas, que puedan salvarse solo por medio del nombre de Jesucristo? Es decir, si aquella tarea que les dejé al principio, hace 3 o 4 semanas, ya era Cornelio salvo, ¿para qué Dios había preparado el corazón de Pedro para ir y compartir a toda la gente reunida del Evangelio? Dijimos que el Evangelio, ¿qué son? Las buenas nuevas o buenas noticias. Vamos al versículo 43, por favor, del libro de Hechos, del que nos está ocupando, del capítulo 10. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, Dani, ¿qué estaba pasando? ¿Ya era salvo? ¿No era salvo? Sí, por las obras que él hacía, porque estaba orando siempre, ¿quiere decir que ya era salvo? ¿Porque daba limosnas ya era salvo? No he dado la respuesta. Pero vamos adelante, por favor. Aquí en este versículo creo que se nos está revelando un poquito más de esta tarea de hace un mes. No tanto, exageré, 3 semanas. Y nos mandó, vean desde el 42, qué bonito el Señor nos va revelando. Gracias, Lalo. Dice, y nos mandó. ¿A quién nos mandó? A Pedro. ¿Y recuerdan las 6 personas que iban con él? Entonces nos mandó que predicásemos. ¿A quién? Al pueblo. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿De quién él estaban hablando? De Jesús. Entonces estaban llevando las buenas noticias de Jesús, que era Él, el que Dios había enviado para darles las buenas noticias y que había puesto por juez de vivos y muertos. Véanme por favor acá al frente. De vivos, los judíos circuncidados que ya habían creído, el pueblo, y de los incircuncisos, incircuncidados, gentiles. Pero iba a ser juez, ahí dice al final, de vivos y de muertos. Y entonces continúa el 43, de ese dan testimonio todos los profetas. Vamos, por favor, me voy a adelantar un capítulo, pero después lo vamos a ver. 11:14, por favor. Aquí también vamos a encontrar un poquito de luz. No tendría que hacer esto porque no lo hemos visto. El capítulo 11 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué dice el público? Por el cual serán salvos tú y toda tu casa. Si dice la palabra serás salvo, no estaba hablando que ya eran salvos. Precisamente por eso Cornelio había juntado a toda esa comunidad. Yo me imagino a sus más allegados, a sus familiares, a sus amigos con los que tenía más comunión, y les decía, no me puedo quedar con la bendición porque ya un ángel me ha dicho que alguien va a venir a decirnos algo. Ya lo estaban preparando y estaban esperando con ansia. Así como cuando, yo me recuerdo cuando mi papá nos llevaba de vacaciones, yo no sé a cuántos les pasó, yo creo que a todos. Cuando nos decía, vamos a ir a acampar, o vamos a ir a la playa, o vamos a ir a no sé qué país, y yo no podía dormir en esa noche.
¿Fui el único o sí les ha pasado? ¿También les pasó? Bueno, a las rojas sí les pasa seguido, porque no sé por qué, pero las llevan muy seguido fuera. Están acostumbradas a no dormir entonces. ¿A quién más le pasó? Que en alguna ocasión iban a salir o iban a hacer algo diferente, ¿a poco no? Y del ansia estabas así como, ¿también, Danielita? ¿Sí o no? Ah, sí, con los Majes Reyes. Y entonces estábamos así como ansiosos porque, y no sabíamos si al día siguiente, hubo una ocasión que me recuerdo, fíjense, no se me olvida. Yo creo que tendría unos 7 años, algo así, 6 años. Cuando mi papá nos dijo, vamos a salir, no me recuerdo el lugar, creo que era la playa. Y yo estaba muy ansioso. Y estaba tan ansioso que no pude dormir. Y estaba muy nervioso y ya muy contento porque ya quería irme a la playa. Y al día siguiente, abren la puerta y yo estaba con los ojos pelones así. Y nos dice mi papá, ya no vamos a poder ir. Qué terrible, mi corazoncito así. Y yo me acuerdo que me puse a llorar. Ay, cosita. Pero me puse a llorar en serio porque yo estaba ya viviendo en mi mente cosas que estaba soñando, estaba volando. Pero yo me imagino que ellos, cierro el paréntesis, yo me imagino que esos gentiles que los habían reunido, pues estaban así como que, pues ¿qué va a haber o qué? ¿Por qué tanta ansia y por qué tanto estrés y tanto merequetengue, decimos acá? Pero estaban como ansiosos, como expectantes es la palabra, esperando a ver qué noticia iba a haber. Y entonces dice aquí el 14 del 11, capítulo 11, versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. ¿Tú a quién le estaban hablando en este capítulo 11? A Cornelio, precisamente. Él te hablará. Y ese te hablará si es un tiempo futuro. Ya no habla de un tiempo continuo como lo hemos estado citando. Palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Es la salvación entonces por obras? No. Pedro simplemente estaba expresando la realidad de que hay un espíritu que actúa en el corazón del pecador. Vamos por favor al libro de Juan 16, 8. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces estamos hablando del Espíritu. El Espíritu es el que va a actuar en los corazones del pecador. Tal acción produce una persona que teme y hace justicia. Yo quiero entonces que tú eches para atrás unos años. Si la palabra dice el que robara o el que robaba, ya no robe más, sino ahora trabaje y dele al que no tiene. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas cuando venimos a Él. No me digas, pero medita en algo. Ayer también lo veíamos un poquito de esto en la célula, me recuerdo. Yo sé que ahorita recuerdas un poquito de dónde te sacó el Señor.
Pero quiero echar unos años atrás. El hermano Pastor Chucho nos ha contado mucho de su vida, todo lo que vivió en su matrimonio, cuando su hija primogénita era pequeñita y todo lo que el Señor le permitió vivir. Y él lo dice seguramente recordando de dónde lo sacó el Señor. Pero tú y yo echemos unos años atrás. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿En dónde estabas, hermano? Yo sé, de lo vil y menospreciado, del fango. Uno de los pastores dice del orín, lo dice la palabra, pero metió la mano en el bote de la basura, lo dijo el domingo. Y saben, yo de chiquito decía, pero así como malo, malo no soy. Solamente era travieso, pero malo, malo no era. Y ya cuando en alguna ocasión cuento, como ayer también en la célula, y mi esposita dice, es que no, así como que malo no era, ¿no? Y ya como que me da tranquilidad. Pero eso es lo que quiere escuchar tu carne. Eso es lo que quiere escuchar tu pecado. El hecho de decir, pues no eres tan malo. Pero sabes, somos una calaña, hermanos. Porque ya el hecho de darnos una palmadita como que así, como el mocha orejas, no. Así como el mata viejitas, pues tampoco. O como el de no sé cuánto, tampoco. No hace falta, ¿sabes? Cada uno de nosotros sabemos de dónde el Señor nos rescató. Cuando los huérfanos venían acá a esta iglesia solitos, los 3 huérfanos, ya sabrán quiénes son, a los que les decían los huérfanos, y ellos oraban, y ellos clamaban a Dios. ¿A poco no nos confesaron? Hasta que Dios se mostró en misericordia, porque ellos eran temerosos y hacían lo justo. Entonces, ¿de quién Dios se agrada? Dios se agrada del que ama, del que teme, el que hace justicia. La palabra es aceptable. Aquel que esté allá en su casita anotando aquí, la palabra es aceptable. Esto es dectos, aceptable ante Él. Dicha palabra significa marcado por una manifestación favorable del placer divino, según se usó en 2 Corintios 2:6. A ver, vamos por favor a Corintios, acompáñenme por favor. 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ese es el tiempo aceptable. El tiempo aceptable. Esa es la palabra que yo subrayé aquí, el tiempo aceptable. La palabra que les dije es dectos. En tiempo aceptable te he oído. He aquí ahora el tiempo es aceptable. He aquí ahora el día de salvación ha llegado. El texto muestra entonces que el tiempo aceptable o favorable es el tiempo de salvación. Ya había llegado el tiempo de salvación entonces para Cornelio. Sin importar edad, raza, sexo o condición social, cuando el corazón tiene sed de Dios y de justicia, es el momento aceptable. A ver, vamos por favor a Mateo 5:6. Vamos a ver qué dice este texto. Mateo 5, versículo 6. Dice así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ven? ¿A poco no cuando tú tuviste necesidad de Dios? Dios dijo, no, yo no me voy a revelar a ti. Tienes que hacer méritos como para que yo me revele y te alcance. No lo hizo así Dios contigo.
Cuando peor estábamos, revolcándonos, fallándole, muertos en nuestros delitos y pecados, es cuando Él fue propicio y salió a nuestro encuentro. Ni tú ni yo lo merecíamos, como los gentiles, porque eso es lo que somos. Pero ahora decimos y sabemos, y nos sabemos pueblo adquirido por Dios. Ahora somos una nación santa, 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 mi hermano amado. Así que le puedes decir San Rubens, San Anita, Santa Anita, San Brian, San Pepe. Porque Dios nos hizo santos. Dios nos hizo santos. Aleluya. Ya leímos el versículo 42 y esto nos revela la advertencia que era especial para el testimonio apostólico. A ellos se les mandó. Mandar es una ordenanza, no es una pregunta. Se les mandó, se les ordenó que predicaran al pueblo y que testificaran solemnemente que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Para quiénes? Para toda persona. Jesucristo será libertador y juez. Los apóstoles entonces no fueron los únicos testigos de Jesucristo. También lo fueron todos los profetas. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? No nada más los apóstoles fueron, ¿verdad?, testigos, sino también los profetas. Estos dieron testimonio de que todos los que en Él creyeran recibirían perdón de pecados por el nombre de Jesús, por su poder y su autoridad. A ver, vamos a Isaías, por favor, 53:11. Isaías 53:11. Dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevarán las iniquidades de ellos. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Quiero decirte una cosa, mi amado hermano. El Señor ya te justificó. El diablo hace su chamba. El diablo en todo momento está haciendo su trabajo. ¿No es el acusador? ¿No viene a robar, matar y destruir? Pero hay muchas promesas en la palabra en las cuales nosotros nos podemos parar y decir: Señor, pero ya soy justificado pues, por Jesucristo, quien fue justo. Y apoderarte, hacerlo tuyo, decir: Señor, yo te he fallado y seguramente te vamos a seguir fallando. Pero ahora la diferencia entre los que no creen y los que creemos es que tenemos el perdón de esos pecados por Jesucristo, quien fue justo. Y de esos pecados, ahora sí, en tiempo continuo, los pasados, presentes y futuros. ¿Y qué es lo que hace también una de la diferencia entre los que creemos y no? El Espíritu nos redarguye, nos contrista, nos hace saber que estamos haciendo lo malo y nos hace ponernos a cuentas. Hay personas que dicen: y aún de aquellos pecados que se nos olvidan. El salmista hablaba de aquellos, ¿recuerdan? Cuando decía: aún, Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos. Esa es una buena oración, una petición, y no como una oración trillada. Ay, Señor, perdóname de aquellos pecados que ni me acuerdo. Ay, ya, pero ya no te hagas, ya perdóname. Yo creo que Dios, quien ve, quien escudriña los corazones, sabe
un corazón arrepentido, porque también aquel pasaje que menciona que Dios al corazón contrito y humillado no desprecia, mas al soberbio Dios resiste. Y aún dice que ve de lejos al soberbio. Todos hemos sido soberbios en alguna ocasión. No es justificación para decir, es que pues mientras que estemos aquí en este cuerpo de pecado, pues vamos a seguir fallando. Sí, lo sabemos. Pero no es justificación para darle vuela a la hilacha y ser pecadores libremente, y sé que voy a pecar y lo voy a hacer, y lo hemos hecho una y otra vez. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acompáñame, vamos un poquito más adelante entonces. Aleluya. En Jeremías también se habla, en Zacarías también vemos lo mismo. Estuvieron entre quienes hablaron del perdón que el Mesías traería. Todo lo que Jesús es e hizo constituye la culminación de promesas divinas hechas siglos antes. La última línea registrada del mensaje de Pedro, el todos los que en él creyeren recibirán entonces perdón de pecados. Esto es esencial. Cada componente es fundamental para el evangelio. Todos indica la oferta universal de gracia salvadora. Los que en él creyeren indica el medio para recibir esa gracia que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo. Pero recibirán perdón de pecados indica el maravilloso e inexplicable privilegio conferido por la gracia salvadora de Dios. Y aquí quiero también que me acompañes a otro versículo. Vamos a Hechos, por favor. Hechos 2:38. Hechos 2:38, por favor. Y esto ya lo hemos estudiado, solamente para apoyar lo que estamos leyendo y estamos viendo. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibirán el perdón y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando en predicaciones anteriores nos han dicho y nos hablan y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes al Espíritu Santo, se habla específicamente de ese poder el cual solamente proviene de Él. No es algo material, no es algo tangible, es algo que es un don que proviene y es celestial de Dios. Pero es algo que no podemos explicarlo. Ese poder el cual Dios quiere utilizar y puede darles y quiere darles a cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces cerramos nuestros oídos para decir: ¿será ese Espíritu Santo el cual me hará dejar de hacer cosas malas? De al cual es el mismo, hermano. Es ese poder el cual Dios quiere poner en cada uno de nosotros que ya hemos creído. Por eso cuando nuestro Señor estaba ascendiendo a los cielos decía: conviene que yo me vaya. Porque nuestro Señor Jesús estaba en un lugar e iba a otro lugar e iba a otro lugar, pero no estaba en un lugar al mismo tiempo como ahora el Espíritu Santo lo está en nosotros. Cuando tú intentas o intentabas de niño, ahora también lo hacemos, escondernos del Señor haciendo cosas que no le honran o que no le agradan, ahí está Dios. Y ahí está haciendo su trabajo el Espíritu Santo, redarguyéndonos de esa mentira, de ese chisme, de ese odio, de ese rencor, de esa concupiscencia. Pero conviene, decía Jesús, que yo me vaya, porque en mi lugar voy a enviar al Espíritu de verdad, al Consolador, al que los va a redarguir y los va a guiar a toda verdad, a toda buena obra. No sé si hasta aquí hay preguntas, hermanos, interrúmpanme. Es un estudio.
quiero entrar a un punto crucial que es el poder espiritual. Vamos por favor ahora sí a Hechos 10, versículo 44 al 46. Vamos a leer ahora. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Recuerdan aquel pasaje en Pentecostés? Cuando cayó el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo? Orando. Yo entre líneas puedo ver que ya estaban preparados en sus corazones los gentiles, los de Cornelio, los amigos. Yo no me imagino que estuvieran nada más chacoteando y echando chistes quizá, sino a lo mejor ya estaban, así como Cornelio se anticipó y de proactividad tomó la decisión para invitar a estas personas. Yo creo que ya estaban comentando y ya estaban ansiosos esperando qué era lo que iba a suceder. Y quizá, déjenme imaginarlo, a lo mejor ya está orando también, porque si dice que Cornelio estaba orando y oraba siempre, quizá él empezó a orar con ellos. No lo dice la palabra, pero yo quiero imaginarme, déjeme imaginar. Y dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, ¿cuántos eran? 6, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiere decir entonces que esto es una consecuencia de alguien quien es salvo, que hable en el Espíritu, que hable en lenguas diferentes. Aquí nos está diciendo que sí, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dice que entonces se había derramado el don. Ahí está el don. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí me quiero detener, hermano. Mientras aún estaba hablando Pedro estas palabras, su sermón fue interrumpido de manera repentina y dramática. Obviamente el texto no lo dice, pero sin que lo diga es evidente que cuando Cornelio y los demás gentiles oyeron esas palabras que Pedro les estaba diciendo a través de Jesucristo, él estaba dispuesto. El Espíritu Santo estaba ya listo en poderse derramar y ofrecerles el perdón de sus pecados, como Dios lo hizo con usted y conmigo. Cuando tú le aceptaste a Jesucristo en tu corazón, desde ese momento fuiste perdonado. Desde ese momento fuiste limpiado de toda maldad. Cuando tú le dijiste: Señor Jesucristo, ven a vivir a mi corazón, perdóname de mis pecados, no quiero ser el mismo. Dice la palabra de Dios que Él arroja a lo profundo de la mar. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. Y cuando dice que los arroja a lo profundo del mar, es para nunca más, dice la palabra, acordarse de él. Y los que estamos de continuo tratando de recordar nuestros pecados: Señor, perdóname otra vez. Qué bueno que confiesas al Señor tus pecados una y otra vez, porque seguramente una y otra vez lo hacemos. Y no es malo venir y pedirle perdón al Señor cuando estamos de verdad arrepentidos en nuestro corazón, porque sé que es el Espíritu de Dios mostrando esa convicción de arrepentimiento en tu vida.
Entonces creyeron. En respuesta inmediata a esa fe, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La fe salvadora resulta en la morada del Espíritu Santo. A ver, vamos por favor a Romanos 8, versículo 9, por favor. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Esa es entonces la consecuencia. Es la consecuencia de ser salvos, que ya tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Será la consecuencia entonces de ser salvos? Que tenemos el Espíritu, llamarnos hijos de Dios cuando tenemos el Espíritu. La respuesta es sí, mi hermano amado. Y los incrédulos se caracterizan porque no tienen al Espíritu. Es cierto que la venida del Espíritu se retrasó para los samaritanos, aunque fueron salvos por medio de la predicación de Felipe. Debieron esperar hasta la llegada de Pedro y también Juan. Sin embargo, como se indicó en el estudio en Hechos 8, ya lo estudiamos en el capítulo 8, 19, de esta obra, eso fue así para resaltar la unidad de samaritanos y también de judíos. Así es, muy bien al que contestó, en la iglesia. Esa demora no fue entonces necesaria aquí, puesto que el apóstol Pedro ya estaba presente. En Hechos 8 entonces no establece la norma para recibir al Espíritu Santo. Si los creyentes siempre fueran a ser salvos para después recibir al Espíritu, ¿por qué entonces Cornelio y los otros lo recibieron en el momento en que fueron salvos? Dicen algunos, en su opinión, que ya eran salvos. Y esto solo fue el momento de decir o de recibir, al Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Por qué Pedro predicó el Evangelio entonces? La pregunta desde el principio está todavía en el aire. ¿Ya eran salvos? ¿No eran salvos? En vez de eso, ¿por qué no les dio la enseñanza de cómo recibir al Espíritu Santo, sino les trajo el Evangelio? La venida del Espíritu no requirió petición o confesión o bautismo en agua, ni imposición de manos, ¿verdad? Llegó cuando ellos escucharon y creyeron. Cuando ellos escucharon, cuando abrieron su corazón y creyeron. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto cuando se está bautizando a algún hermano y ya confesó con su boca que Jesucristo era el Señor, que tiempo después están orando por ellos. Y esto se hace para que puedan recibir al Espíritu Santo el poder hablar en lenguas. Y alguno en ocasiones se acercó conmigo y me decía: yo tengo duda si soy salvo o no, no hablo en lenguas. Es una manifestación, se nos ha enseñado, del que la presencia de Dios está en tu vida a través del Espíritu. Si tú tienes esta duda también, hermano, no tengas temor, no tengas duda. El Señor, tarde o temprano, tenlo por seguro que el Señor quiere derramar de su Espíritu en tu vida. Y no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero no tengas temor, porque el diablo viene a decirte en muchas ocasiones: ¿ves? No hablas en lenguas, no eres salvo. Yo me atrevería a decir: no tengas temor, porque aún no ha venido la manifestación del hablar en lenguas, pero no tengas duda, porque sí eres salvo. Salvo es aquel que ha creído en Jesucristo. Salvo es aquel que ha llamado a su vida, a su corazón, a que Jesús ocupe el lugar que le pertenece. Que tú reconozcas que nuestro Señor Jesús vino a la tierra, que se entregó, que murió, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre, te hace salvo. Porque está escrito: el que confesare y fuere bautizado, ese
serás salvo. Pero sí hay mucha confusión de esto, por eso quise marcarlo, quise exponerlo. Eso se evidencia del testimonio inspirado en Pedro en los Hechos 11:17, de que Dios les había dado al Espíritu Santo después de haber creído en el Señor Jesucristo. No puede haber tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana. Él es quien da poder para testificar. Hechos 1:8. Pero también para orar, en Romanos 8:26, a través de su ministerio llega seguridad de salvación, ya que por medio de él los creyentes son sellados para el día de la redención. ¿Y recuerdan qué es el bautismo? Es solamente una confirmación, es ese sello que queda registrado que ahora nosotros le pertenecemos a Dios, que ahora somos de Dios, que ahora nuestro nombre está inscrito, está anotado en ese libro de la vida que un día se va a abrir, y que cuando llamen a tu nombre, seguramente como yo diremos: presente, Señor, yo quiero estar contigo. Y Dios diga de nosotros: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Sin duda Pedro no se sorprendió por lo ocurrido, porque ya había visto antes la misma realidad con los samaritanos. Pero los fieles de la circuncisión que iban con Pedro se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. Esto era algo impactante, increíble. Bien aplicada esa palabra. Era imposible, pero para Dios todo es posible. Dios ya lo tenía planeado, mi amado hermano, velo. Que la iglesia no debía ser exclusivamente para judíos, los debió seguramente sorprender. Sin embargo, difícilmente podían negar lo que estaba ocurriendo, porque oían, dice, que los gentiles hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí me voy a quedar. Sí es una manifestación cuando somos llenos de la presencia y del Espíritu de Dios que somos salvos. Y no tengas temor, te vuelvo a repetir, si tú aún no hablas en lenguas, yo de chiquito les voy a ser bien franco, aquí hay muchas situaciones que se pueden dar en cuanto al Espíritu Santo. Habíamos un grupo de 5 cabecitas o cabecillas que acostumbrábamos a copiar y decíamos a ver quién habla más fluido. Imagínense nada más, jugábamos a hablar en lenguas. Jugábamos a hablar en lenguas. Tendría 6, 7 años. ¿Quién ganó? Y entonces, conforme fui creciendo, dije: Señor, ahora confirma en mi corazón, que no sea nada más una repetición como merolico, una bonita repetición, algo que te vas aprendiendo de memoria y lo vas repitiendo. Yo creo que fue como a los 9 o 10 años. Yo fui bautizado en agua a los 8 años. Pero también tengo que reconocer, no me recuerdo bien, fue en una fuente de esas de piedra que tienen pequeño arriba, en medio y luego más grande y luego hasta abajo el agua. Y me bautizaron así como de ladito. No sé cómo. Pero ahí me bautizaron, ¿no? Por eso quedé así como tullido. Pero en ese momento, cuando fui bautizado, yo pude saber que era la confirmación de Dios. Porque ya no nada más hablaba lo que me había memorizado, sino hablaba cosas que no había aprendido.
Era muy similar y después cuando me dijeron, oye, a ver, síguelo hablando y lo podía seguir diciendo. Ahora mismo yo te podría decir, lo puedo hacer, no es cuestión de juego, pero yo te sigo animando. Mi hermano, con todo mi corazón te lo digo. He escuchado muchos pastores que aún ellos dicen, yo no hablo en lenguas y creo por convicción con toda seguridad que soy salvo. Y eso me lo dice mi espíritu, aún estoy seguro que ese pastor es salvo aunque no hable en lenguas. Mucho se nos ha enseñado de verdad que el hablar o la manifestación del hablar en lenguas es la confirmación que nosotros somos hijos de Dios o que somos salvos. Pastor Rubén. A mí me impresiona fuertemente este pasaje, ¿no? Vemos a Pedro cómo llega ahí a casa de Cornelio y la manera como él inicia su discurso diciendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Dios se agrada de los que le temen. Da un amplio margen hacia todo el mundo para que puedan acercarse a Dios. No es nosotros ahora en la actualidad, 2000 años después, hemos diseñado tantas formas hemos usado muchas formas, a veces hasta repetitivas, ¿no? Como que siempre, por ejemplo, en mi caso, yo luego continuamente voy a Juan capítulo 3, en donde a Nicodemo Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y de esa manera es como yo comparto el Evangelio, luego los llevo a Juan capítulo 1, 12, ¿no? Y así como que agarra unos ciertos pasajes, ¿no? Mucha gente agarra, por ejemplo, Apocalipsis 3:20, ¿no? El que Jesús está a la puerta y llama, y tú abres tu corazón. Y entonces ese tipo de métodos que adoptamos para compartir del Señor, ¿no? O, por ejemplo, hay las 4 leyes espirituales que son muy conocidas en el medio cristiano. Pero aquí vemos a Pedro de una manera muy guiada por el Espíritu Santo, dándole testimonio de cómo Dios ungió a nuestro Señor Jesús con el Espíritu Santo. Está hablando de aquel gran día en el que en el río Jordán Jesús se acerca a Juan Bautista. Juan Bautista humildemente le dice, yo no soy digno ni siquiera de abrocharte las correas de tus guaraches, ¿no? Y cómo el Espíritu de Dios bautiza a nuestro Señor Jesús, empieza a hacer bien, es lo que narra aquí en este discurso tan tremendo. Luego da testimonio de que Jesús resucitó. Dice, Jesús fue levantado de entre los muertos. Y en ese momento yo creo que despuesito, o sea, solamente el puro testimonio el discurso que está dando nuestro hermano Pedro, en ese momento el Espíritu de Dios bautiza a toda la gente allí reunida, ¿no? O sea, algo realmente impresionante, ¿no? Vemos ahí a los de la circuncisión con la boca abierta diciendo, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero esta es la manera como deberíamos de poder dar testimonio de nuestro Señor Jesús y esperar efectivamente que la gente que nos está escuchando pueda recibir el Espíritu Santo y que ellos sean totalmente convencidos de que esa es la manera como Dios nos va a guiar y a la gente la va a convencer de sus pecados y ellos van a venir a los pies de Cristo. O sea, la verdad es algo muy hermoso este pasaje. Y muy revelador. Gracias, Pastor Rubén. Muy bien. La verdad es que sí es precioso y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Y ni siquiera corrimos, ni siquiera
lo merecíamos, ni siquiera éramos dignos, pero Dios les permitió. Esa es la gracia y misericordia, el amor de Dios para esos gentiles. Y termino con el último versículo. Entonces le rogaron, bueno, vamos a leerlo por favor, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se imaginan? Desde el principio no podían convivir lo puro con lo impuro, y todavía le ruegan para que se quede, y todavía aceptan, y todavía los otros 6 dicen sí. Eso solamente Cristo lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Estoy seguro que te ha pasado que en muchas ocasiones decías, yo antes no era así. Ese es el Espíritu. Yo antes trataba tan mal a la gente y ahora ya no puedo. Ese es el Espíritu Santo. Eso es a lo que se refiere con recibirán el poder cuando haya venido sobre ustedes, porque ya no vamos a ser los mismos. Y estoy seguro que en muchas ocasiones hemos puesto contentos a Dios y lo podemos seguir haciendo. Me regalan el micrófono para el pastor Chucho y con esto terminamos. Por favor. Daniela, haz tu servicio, Daniela. Eso, puntual. Muy bien, Daniela. Vemos aquí que Dios no tiene moldes. O sea, no tratemos de meter a Dios, a nuestro Señor, en un molde. Jesús hizo cosas que a lo mejor sacaron de onda a la gente. Para sanar a un ciego escupió, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Y aquí Dios rompe todo protocolo, ¿sí? Porque casi para todos nosotros es, cree, te bautizas y a lo mejor podrás recibir el Espíritu Santo. Yo hasta el momento no he visto a ninguno que reciba el Espíritu Santo después de que sale de la pila bautismal y oramos por él. Hasta el momento no me ha tocado ver a ninguno que hable en lenguas en ese momento. Hablarán en lenguas después. Pero fíjense, cuando llega Pedro ahí, digamos hasta grosero se ve, porque está llegando a la casa de Cornelio y les dice, ustedes saben cuán, ¿sí?, impropio diríamos, ¿sí?, cuán abominable, dice él, que es que un judío entre a la casa de uno de ustedes. O sea, está siendo grosero, como diciendo, híjole, ustedes son abominables. Pero como decimos nosotros coloquialmente, le estaba cayendo el 20. Dice, pero Dios me ha dicho que a nadie, ¿sí?, llame, ¿sí?, impuro, ¿no? Ya, algo entendí ya de la visión, pero no entendía todo. ¿Sí? Y entonces cuando ya Cornelio dice, te mandé nada más para que me hablaras. Yo no sé ni qué me vas a hablar. Y Pedro no sabía ni qué iba a hablar. Entonces, entiendo que Dios no hace acepción de personas y les empieza a hablar de Cristo. Y quizás hubiese terminado su sermón, hubiera acabado y ahí nos vemos. Entonces Dios interviene y los bautiza con su espíritu y como que le sigue cayendo el 20 a Pedro. Dice, bueno, si hablan lenguas, ahora que pide que sean bautizados. Si ya recibieron el Espíritu, fueron bautizados en el Espíritu, ahora vamos a la inversa, vamos a bautizarlos en agua. Vamos a bautizarlos en agua. Y procede a bautizarlos en agua. Y ya entiende bien. Ahora, cuando les dice que le rogaron que se quedase con ellos, ya se le fue esa idea de que estaba en una casa impura. Así es. Y el versículo que citabas de las bienaventuranzas de Jesús en
Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y se ve a un Cornelio y a toda su casa rogándoles, quédense unos días. ¿Ustedes creen que para nada más hospedarlo y platicar con él? Yo creo que lo querían exprimir, que querían saber más de Jesús, que querían que les hablara, ¿sí? Y tenían esa hambre, esa sed. Y Dios nunca se va a negar a aquellos que lo buscan, que le temen. Y quizás ahí también entendió Pedro, porque se le van revelando cosas a Pedro. En el siguiente capítulo vamos a ver que empieza a recordar textos del Antiguo Testamento. Y quizás ahí pudo haber recordado que Abraham, desde Génesis, Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí se va comprobando y se va cumpliendo lo que Jesús les dijo. Me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria. Y digamos, Cornelio significaba lo último de la tierra, ¿sí? Ya los gentiles. Y de ahí empieza aquí, empieza ya la predicación hacia todo el mundo, hacia los gentiles, donde se van a incluir en la iglesia, digamos, son las primicias, Cornelio, de los gentiles, ¿no? Y todo lo que viene después ya es con el ministerio, va a venir con el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Alguien más? Vamos a despedirnos, mis amados. Con esto terminamos el capítulo 10, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este estudio y también gracias a Dios por sus vidas, por su fidelidad, por su compromiso, por el que no dejan de venir. Dios se agrada cuando nosotros le honramos, cuando nosotros le damos a Él lo que le corresponde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ese muro que fue derrumbado, Señor, alcanzaste nuestras vidas. Señor, aún sin merecerlo, Dios, tú fuiste propicio a nuestras vidas, Señor, y nos rescataste. Y así como los amigos y familia de Cornelio, Señor, tenían hambre, también nosotros tenemos hambre y sed, Señor, de tu palabra. Queremos conocerte más. Anhelamos, Señor, servirte mejor. Anhelamos, Señor, parecernos más a ti. Señor, sabemos, Dios, que tu palabra lo ha dicho, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios, y tú nos vas perfeccionando día a día, nos vas purificando cada día, Señor. Te queremos agradar, Dios. Queremos conocer más de ti. Y entre más te amamos, más te necesitamos y más te queremos y más queremos seguir contigo, Señor. No permitas que ninguno, Dios, de los aquí presentes y aún en su casita, Señor, endurezcamos nuestro corazón, sino lo contrario. Anhelemos como esos gentiles que anhelaban más de conocerte, más de ti, Dios. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí adelante está el cesto. Si alguien trajo, mi hermano amado, sus diezmos, sus ofrendas, si no lo dejaron el fin de semana, con toda confianza. Y si no, pues bueno, estamos despedidos. Dios con ustedes. El próximo viernes hay matrimonios. Inviten a algún matrimonio por allí. Vamos a continuar con la familia y la educación de nuestros hijos. Quería mencionar este aviso que me mandan, que Andy Curiel se está sintiendo mal en estos días. Y bueno, llévenla también en sus oraciones. Ella nos escribió a través del Facebook, Andy Curiel, así que estemos orando por ella. ¿Les parece? Dios les bendiga. También saludos y bendiciones en casa. Dios les guarde.